Entrando en materia para el día de hoy, iniciaremos nuestra agenda dando la bienvenida a la profesora María Teresa Arbeláez, quien nos hablará sobre el Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental. También nos contará acerca de la manera como está pensado para funcionar de forma articulada con los territorios. María Teresa Arbeláez es bibliotecóloga y especialista en comunicación organizacional. Se ha desempeñado como directora de bibliotecas académicas y escolares y como profesora investigadora. También ha sido jefe de formación académica y directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Su interés en el patrimonio la ha llevado a emprender tareas como la coordinación del primer curso taller sobre museología desarrollado en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. También ha trabajado en el diseño y docencia directa de una asignatura comprensiva del papel de la información en los museos y la participación en eventos académicos sobre el tema. La profesora Arbeláez ha colaborado con la Biblioteca Nacional de Colombia en el desarrollo de la investigación y consulta pública para la formulación del Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental, ejercicio que consolida los esfuerzos de diversos sectores alrededor de este patrimonio. De esta manera, damos la bienvenida a la profesora María Teresa Arbeláez. Bueno, muy buenos días, un caluroso saludo a todos los asistentes a este séptimo simposio de Patrimonio Bibliográfico y Documental. Es un inmenso placer compartir en este espacio algunos de los aspectos del trabajo que dieron vida a la construcción del Plan Nacional para la Protección y Promoción de este patrimonio, gracias a la alianza de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en cabeza de un equipo de investigación conformado por Miriam Marín, Juan Alberto Riveros, Jaime Bornacelli, Daniel Moncada y quien les habla. Y por supuesto, de nuestros ciudadanos que permitieron iniciar un trabajo articulado con el territorio. Voy a acompañar mi charla de una presentación para que podamos ir, digamos, siguiendo un poco estos aspectos que les quiero mostrar de la metodología, tanto para la formulación del plan como innegablemente la necesidad de esa continuidad de participación y de construcción desde esos territorios para hacer posible que ese plan se viabilice. Desde el mismo momento en que se concibe la idea de formular un Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, en la mente y en los corazones de los proponentes de este trabajo está presente la visión de un trabajo precisamente articulado, una articulación entre el gobierno y la academia, entre políticas y sueños, entre territorios y ciudadanos. Una articulación de necesidades, de habilidades, de capacidades que precisamente pues nos obligaron a ese reconocimiento de la diversidad de los actores que están involucrados con todo el tema de patrimonio en general y por supuesto en nuestro país y también por supuesto con este tipo específico de patrimonio. Es decir que pensábamos en un trabajo tan coherente como propósito de país, pero también tan diverso como lo es nuestro mismo país y como lo es el mismo patrimonio. Una articulación que poco a poco fue consolidándose y atravesó innegablemente todos y cada uno de los pasos que llevamos a cabo, desde los procesos de discusión metodológica hasta la versión definitiva de este plan, que nos permite contar hoy con un documento de tal naturaleza y alcance. 2021-2030, que es el propósito de alcance, digamos, inicial del plan, porque es un trabajo que no acaba allí, un plan que nos compromete como país, nos compromete como territorios, como ciudadanos, con todo lo que es el desarrollo de acciones permanentes que permitan precisamente ir consolidando
la mejor gestión posible de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Es una tarea que, como les decía, si bien se plantea para un periodo de 10 años, no se constituye en el fin, sino por el contrario, en el inicio de un proceso que nos tiene que permitir seguir avanzando cada vez más con metas más robustas que aporten siempre a ese mejoramiento de los procesos de gestión que se adelantan desde cada uno de los territorios y precisamente desde esa misma mirada articuladora de los territorios, una conciencia de participación que no acabó en la misma elaboración o formulación de ese documento del plan, sino que está iniciando, porque en la medida en que nosotros logremos definitivamente desde cada uno de los puntos geográficos, territoriales y comunitarios de nuestro país y con la participación de los ciudadanos, con el acompañamiento, lógicamente, de la Biblioteca Nacional, pueden tomar cuerpo. Por eso, entonces, es que precisamente para hablar de articulación, tenemos que decir que tenemos que también cobijar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces, tenemos que comprender también que esa participación ciudadana, como lo menciona Quillindow en Palabras de Juego, proviene del respeto y de la aceptación de esas diferencias, del diálogo y de la búsqueda de valores comunes. Diálogo que tradujimos entonces en nuestra construcción del plan metodológicamente en participación ciudadana. Una participación no solo de papel o de nombre, sino que vinculó ideas, intereses, desafíos, sentimientos, desde eso territorial, desde lo personal, y que se traducen en una activación de la ciudadanía frente a la reflexión que en cuanto a su compromiso y responsabilidad con todos los patrimonios en general, pero por supuesto con el patrimonio bibliográfico documental en particular, que es lo que nos convoca, digamos, en este momento de esta charla, de este encuentro. Ese ejercicio dialógico invitó entonces a todos los miembros de nuestra sociedad como actores protagónicos de ese proceso y de los procesos venideros, por supuesto, a participar a través de mesas de trabajo presenciales y virtuales, así como de otros mecanismos de mayor y de menor cobertura también y alcance, a expresar lo que eran sus opiniones, a plantear sus inquietudes frente a esa primera propuesta que el equipo de trabajo, el equipo investigador les plantea sobre lo que eran los objetivos del plan, sus líneas estratégicas y sus programas, e incluso algunas propuestas de proyectos que generamos como un mecanismo disparador de acciones para poner precisamente en marcha esa propuesta inicial del plan. De esa metodología de participación ciudadana, pues destacamos, por supuesto, esas mesas de trabajo llevadas a cabo en los territorios que cobijaron las 8 regiones administrativas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Amazonía, en el Caribe, una mesa en la región central, en el eje cafetero de Antioquia, en los llanos Orinoquía, en los Santanderes y en Cia Flower. También se llevaron a cabo se llevó a cabo una mesa con comunidades indígenas, una con comunidades afrodescendientes, 2 en las que se contó con la participación del Instituto Nacional para Sordos INSOR y el Instituto Nacional para Ciegos INSI, mesas que en su mayor medida se hicieron de manera presencial, pero que posteriormente fue necesario, algunas de ellas, desarrollar de manera virtual a la raíz de pues, lo que hemos vivido todos como ciudadanos del mundo a raíz de ese confinamiento que se vivió por el COVID. Se desarrolló también una mesa con las dependencias del Ministerio de Cultura relacionadas con el patrimonio bibliográfico y documental. Se realizaron unas consultas con expertos y una consulta web que estuvo a disposición de toda la ciudadanía.
digamos que en estas mesas, digamos, para lo que hablábamos ayer de esas, o nuestros panelistas ayer mencionaban incluso con ese tema de la participación, si bien uno nunca queda satisfecho con el alcance, digamos, del público que logra acompañarnos en esas convocatorias de participación, pues no creemos también que bajo las premisas de lo que sucede en nuestro país cuando se hacen este tipo de convocatorias, pues podemos, digamos, destacar y sentirnos de alguna manera más bien satisfechos con el número de ciudadanos que participaron allí y que nos dejaron escuchar sus voces, pero más aún con lo trascendental de los aportes que hicieron en ese trabajo. Un trabajo que, como mencioné desde un inicio, se gestó bajo la promesa de proponer, de impulsar un trabajo no centralista, sino un trabajo territorial, comunitariamente articulado, que era como resultado de una construcción realmente colectiva y que atendiera las particularidades de esos territorios y de las comunidades, pero también que a la vez generara procesos de apropiación, como les decía también, de esos actores al verse reflejados allí en esa convocatoria, al ver reflejados en ese documento final todos esos aportes que ellos hicieron a esa primera propuesta que les planteamos como equipo, digamos, encargado de construir este plan, que es, pues, digamos, la línea de accionar. Por eso mismo, y precisamente no era una invitación simplemente, vuelvo y repito, de dientes para afuera, como decimos coloquialmente, se llevó a cabo esa consolidación o esa agrupación, esa recolección, ese análisis de lo que fueron muchos de los aportes que estos participantes nos hicieron, y eso nos llevó también a reestructurar algunas de las líneas tal cual como las habíamos propuesto. Por supuesto, también los programas que estaban allí dentro de cada una de esas líneas o que están allí dentro de cada una de esas líneas, pero vuelvo y repito, ajustándolos a las realidades de sus actores, desde el conocimiento mismo que tienen ellos de sus territorios, de sus necesidades, de esas capacidades que en cada uno de esos lugares, pues las comunidades, no solamente los bibliotecólogos, sino toda esa misma infraestructura, esas posibilidades otorgan, digamos, los territorios. Solo por mencionar algunas de las transformaciones que generó ese diálogo en la propuesta inicial del plan y precisamente aquellas relacionadas con esa necesidad de contemplar lo diverso, lo territorial, la necesidad de articulación, pues surgieron unas intervenciones, bueno, la creación, fuera de las intervenciones de unas líneas, la creación también de 2 líneas estratégicas propuestas y modificaciones pues a otras tantas. Una de las primeras, que fue una modificación, digamos, fue la necesidad de reconocer la riqueza patrimonial que surge precisamente de lo local, de los territorios y de las comunidades que los habitan. Enfoque entonces que está presente en uno de esos programas de la línea estratégica 1, memorias que se construyen con el territorio. Una segunda fue esa reformulación y consolidación de una línea orientada al trabajo cooperativo, la línea estratégica 8, una línea que se denomina Conectados con el Territorio, un trabajo en red, un tema que ha sido, digamos, como la constante en los distintos momentos que hemos tenido ya durante este encuentro y que han sido, digamos, los aportes y toda ese llamado de atención definitivamente que han hecho los ponentes que me han antecedido. Precisamente porque solo con acciones orientadas a esa vinculación de esos actores territoriales, de los sectoriales, de las instituciones, se puede aspirar a optimizar y fortalecer esos procesos de gestión del patrimonio bibliográfico documental. Esa articulación de quienes custodian, bien sea por delegación directa o no, porque son custodios también, como los mencionábamos, individuos
personas naturales que puedan tener allí repito, bajo su custodia esos materiales bibliográficos y documentales de carácter patrimonial, pero también entonces con grupos del Ministerio de Cultura, o sea, la articulación de todos esos actores es un imperativo. Entonces, conectarnos y trabajar en red nos permitirá entonces, como reza la misma política de la protección del patrimonio cultural mueble, fortalecer el conocimiento asociado a la documentación, a la conservación del patrimonio e innegablemente posibilitar de manera más amplia y eficaz el acceso a ese patrimonio nacional. Por último, entonces, dentro de todas esas transformaciones que destaco en este encuentro, surge también una nueva línea, la que nosotros denominamos la línea, y ustedes pueden conocer en el plan de patrimonio como la línea estratégica 9. Pues aprovecho aquí para invitar a toda la ciudadanía que conozca ese plan de patrimonio que está hecho, vuelvo y repito, no solamente por todos aquellos que logramos participar y que está ahí para que sea la línea de accionar y pues se seguirá, por supuesto, reconfigurando, reconstruyendo y dándole vida a partir de esas transformaciones. Entonces, que ustedes conozcan ese plan para que puedan apropiarse de aquellos que no lograron hacerlo en un momento determinado. Entonces, volviendo al asunto, surgió una línea estratégica que fue la última línea 9, que denominamos armonizando los saberes y tradiciones con el patrimonio bibliográfico documental, puesto que si no llevamos a cabo procesos que nos permitan reconocer esa riqueza patrimonial de esos saberes y esas tradiciones de nuestros pueblos ancestrales, estamos definitivamente desconociendo gran parte de nuestro patrimonio y de nuestras raíces. En esta última línea, una de las premisas más importantes fue la de buscar mecanismos, o es la de buscar mecanismos que nos permitan no occidentalizar estos conocimientos pues, ancestrales, sino ver cómo logramos una armonía de lenguajes o unos métodos que nos permitan un intercambio de esos saberes, muchas veces que están plasmados en artefactos comunicativos, en vivencias, en formas de comprender el mundo, de transmitir sus conocimientos y en general de formas de todas esas formas de vivir la vida que se dan en esos territorios y que se constituyen también, por supuesto, en documentos, fuentes de memoria y de patrimonio. Esto, cuando yo oí ayer a todos los que han intervenido, digamos, en el panel y los demás conferencistas, sentía, y así se los comentaba en algún momento en la noche de ayer a mis compañeros, que sentía, digamos, una gran satisfacción de pensar que de alguna manera estamos muy alineados en ese sentimiento de lo que debe considerarse toda esa gestión del patrimonio bibliográfico documental, en esas construcciones de red, en esas construcciones territoriales, en ese reconocimiento de las diferencias, en esa verdadera participación, en esa, como lo decía el último participante de ayer en la mañana, en la tarde, perdón, en la primera conferencia de la tarde, esa necesidad de no imprimir nuestra propia impronta, sino realmente partir y reconocer y respetar cuáles son esas vivencias del territorio y esa materialización, digamos, de alguna manera de esos patrimonios que allí se construyen y que son propios de ellos, que no son solamente que mediante el plan lo que queremos es lograr que eso se difundan y lleguen a toda nuestra territorio, por supuesto, a todos los miembros de nuestro territorio, pero por supuesto, trascendiendo fronteras. Ahora bien, entonces también llegamos a un punto, digamos, culmen de esta charla, esa importancia de la articulación con el territorio. Entonces, acá la palabra clave es diversidad. Diversidad, porque hablamos de comunidades diversas, culturas diversas, memorias, modelos de gestión, patrimonios, todo dentro de la diversidad. Cada territorio tiene esa propia conformación identitaria y por eso un plan que promueve la protección y promoción de los patrimonios y entre ellos, por supuesto, el bibliográfico y el documental que proviene de esas construcciones ancestrales, étnicas, comunitarias, no pueden ser más que reflexionadas de esas interrelaciones muy complejas. Y por ello, entonces, el enfoque territorial desde las políticas públicas que considere esa diversidad de actores debe promover
siempre la construcción de diálogos permanentes, la construcción y reconstrucción de mecanismos a corto, mediano y largo plazo que permitan articular esas iniciativas gubernamentales con las capacidades y la autonomía de los actores en esos territorios, promoviendo entonces la revalorización de las riquezas culturales y patrimoniales de un país desde y para todos sus habitantes. Murillo Flores citaba o cita a Brunner, quien defiende o define, perdón, el territorio como un espacio de relaciones sociales donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida y asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, donde son creados lazos de solidaridad entre los actores. Y citaba también a Warner, quien postula que la interacción entre el saber local y la acción global promueve interrelaciones locales que difieren de acuerdo con esas propias culturas locales, lo que favorece una pluralidad cultural con base en redes solidarias. Solidaridad, entonces, que es entendida como ese principio de responsabilidad individual y colectiva con lo social y el bien común, perdón, en esa cita constante que hace de quien mencionaba ahora, que produce entonces implicaciones prácticas que son esa búsqueda de cooperación, de complementariedad en la acción colectiva y, por tanto, un trabajo conjunto. Entonces, por ello también el plan propone a los diversos actores la formulación y desarrollo de proyectos en torno a diversos procesos de gestión del patrimonio bibliográfico documental, acorde a las propias circunstancias y prácticas de los territorios. El plan entrega unas solamente propuestas básicas de unos posibles proyectos, pero son los mismos actores en sus propios territorios quienes pueden y deben hacer posible reformular, formular nuevos proyectos o partir de ellos para poderlos desarrollar con un sentido específico y acorde a esos territorios y acorde a esas, vuelvo, repito, intereses, capacidades, etcétera. A manera de ejemplo, voy a presentar algunas iniciativas que de manera autónoma las bibliotecas, otras unidades de información u otras personas que sean custodias de esos materiales bibliográficos y documentales de carácter patrimonial pueden desarrollar o que pueden servir entonces, vuelvo y repito, como impulso a otros posibles proyectos de acuerdo con esas circunstancias particulares y con ellos contribuir al cumplimiento de las metas propuestas en el marco del plan, a construir realmente el plan. El plan es en principio un documento, pero la construcción real se da en la medida que con esos proyectos que formulemos y desarrollemos vamos aportándole a esa gestión del patrimonio en todas esas diversas líneas que planteamos allí. Podemos entonces observar en estas diapositivas como, por ejemplo, para la primera línea y como parte del programa de creación y producción de contenidos locales, se proponen proyectos encaminados a la identificación, a la recuperación y a la producción de contenidos locales o a la gestión de los derechos de autor relacionada con esos contenidos. Fíjense, pues, que de alguna manera a los que han estado presentes durante, estuvieron presentes ayer durante este simposio, pues hay yo creo que hay un sentimiento común a nivel y no solamente de país, sino, digamos, de región, de esas necesidades de articulación y vamos orientados a algunas cosas que hemos detectado como fundamentales. Un proceso que, aunque muchas veces en nuestras bibliotecas públicas se llevan a cabo, por supuesto, pueden extenderse más allá hasta convertirse en una práctica común. O sea, esos proyectos no son una cuestión pues que viene de una creación, es una total innovación, no sabemos de dónde partimos, sino que hay prácticas que se desarrollan ya en estas instancias, pero que definitivamente tienen que trascender también a tocar y a complementarse y a extenderlo a lo que tiene que ser el tema patrimonial, que no es, digamos, el común de lo que encontramos. Para la línea 4, por ejemplo,
en el programa de identificación, caracterización y formación de usuarios y públicos en temas relacionados con el patrimonio bibliográfico documental, proponemos, por ejemplo, el fortalecimiento de los procesos de identificación y de caracterización de esos usuarios, formación de los públicos para el acceso y uso informativo, formativo, investigativo y recreativo de esos materiales bibliográficos y documentales de carácter patrimonial. O sea, también hay que promover el uso, o sea, el conocimiento y el uso de esos materiales patrimoniales. Vemos con mucha frecuencia que enfrentamos muchas acciones en nuestras bibliotecas, pues por supuesto hacia el uso de los servicios y los, digamos, temas materiales en general, pero por supuesto hay que comprender muy importante cómo vincular estos trabajos patrimoniales. Creo que por aquí me están haciendo señitas de que estamos por terminar. Hay otra serie pues, de programas, voy digamos, a saltármelos y ustedes podrán, vuelvo y repito, con esa invitación que les hago a conocer el plan, reconocerlos allí. Fíjense que entonces aquí necesitamos necesariamente llegar a tener que, en correspondencia con los principios de la política de la gestión del patrimonio bibliográfico documental, documento que fue metido en el 2017, un documento que sienta las bases conceptuales y metodológicas sobre las que se construye este plan y al que me estoy refiriendo el día de hoy, y que de hecho también fue construida pues, tras un proceso de consulta pública, con la participación también de las regiones, establece especialmente la condición de patrimonio como bien público y por tanto es también innegable la responsabilidad del Estado en todos sus niveles, siendo entonces necesaria la vinculación y activación de estas instancias con la vinculación de todas las agrupaciones sociales existentes, consejos comunitarios, organizaciones indígenas, las bibliotecas públicas, estatales o de cajas de compensación familiar, los archivos, los museos con colecciones bibliográficas, las casas de la cultura, las iglesias, las parroquias, las fuerzas militares, o sea, todo un cúmulo, las instituciones de educación superior, las instituciones, las ONG o las entidades descentralizadas, pero por supuesto es una responsabilidad de la sociedad civil, o sea, cada una de las personas, miembros o no de estas instancias, las que son los verdaderos protagonistas de esta gestión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental, o que somos responsables de esta gestión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Y por tanto, entonces, afirmamos sin lugar a dudas que el plan lo construimos y lo ejecutamos todos. Con esto termino mi intervención. Aquí les doy las gracias. Tienen unos contactos, unos correos en los que pueden contactarnos para lo que a bien tengan. Profesora María Teresa, muchas gracias por su aporte, por presentarnos el trabajo que se viene realizando, como usted muy bien lo dice, de manera conjunta entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Nos llega una sola, pues nos llegan varias, pero tenemos tiempo para una preguntita. Y es, ¿cómo podemos, desde los territorios, ciudadanos e instituciones, integrarnos al plan? Es que, digamos que el plan está ahí precisamente como un documento que guía ese accionar, pero ¿cómo podemos integrarnos? No, hay que integrarnos. Allí hay una serie, vuelvo y repito, de líneas estratégicas generales, de unos programas, y como les mencionaba, hay también allí una posibilidad de unas propuestas que nosotros hacemos de posibles proyectos que puedan desarrollar, reconociendo su territorio, sus capacidades y demás. Se formulan proyectos que pueden viabilizar todo el desarrollo del plan, bien sea, vuelvo y repito, con una mayor gestión, con la posibilidad de crear accesos a la ciudadanía y al mundo en general, a lo que está contenido en esos patrimonios, dándolos a conocer, en la recuperación de esas construcciones locales, en el acercamiento a la posibilidad de la gestión de los derechos de autor, como lo mencionaban ayer. Cada una de esas acciones son realmente las que permiten que se vincule cualquier tipo de actor a esa realidad de lo que sería el plan. Incluso, así también como lo comentaban ayer, el plan
nos arriesgamos dentro del plan a poner un principio en un anexo también de posibles fuentes de financiación para que esas instancias, esas instituciones, esas organizaciones puedan recurrir a generar o a recursos que posibiliten el desarrollo de esos proyectos que vuelvo y repito, que en construcción con un trabajo en red con otras agrupaciones, disculpen, con sus propias comunidades, pueden ir generando esas acciones tangibles que permitan esa apropiación. Yo creo que la vinculación parte de esa apropiación que cada uno de nosotros haga con relación a lo que es el plan y lo que es, por supuesto, el patrimonio bibliográfico y documental. Profesora, de nuevo, muchas gracias. Muy amable por su intervención, lo que nos aporta, lo que nos cuenta, que es una invitación, que más que una invitación es una propuesta, ¿no? A que articulemos los procesos que estamos desarrollando desde las diversas instituciones, no solo bibliotecas, porque, pues como su merced nos lo comentaba, el plan incluye también a otras unidades de información, porque estamos hablando de la gestión del patrimonio bibliográfico y documental como país. Y esta construcción como país se hace no desde los centros que tradicionalmente han tenido pues el poder, sino con y de manera articulada hacia los territorios.